Bueno, ya están todos, ¿no? Noé. Sí. Sí, entonces ponemos sacar la placa y empezamos. ¿Sacas la placa entonces, Noé? Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a nuestro taller o webinar de hoy, de vuelta en forma virtual, lamentablemente, pero es así y probablemente sea así para el resto del año, ¿no? Hoy, tema compliance y comunicación. Uno puede tener el mejor programa de compliance del mundo. Si no lo comunica, no tiene ningún efecto, no sirve para nada. Y lo mismo probablemente pasa cuando uno tiene uno bueno, pero lo comunica mal. Hasta puede ser peor porque crea, en el peor de los casos, resistencia, no solamente indiferencia o rechazo. Entonces, en el fondo nos sorprende, ¿no? Los reguladores ponen mucha énfasis en una adecuada comunicación de programa de compliance para considerarlo efectivo, pero lamentablemente no dicen qué es adecuado. Y en el fondo hablan del tema más en contexto con entrenamiento, que es una forma de comunicación, que de comunicación solo. Pero lo que sí sorprende es que en las empresas me da la sensación que hay bastante espacio para la mejora en la comunicación. Y una mejor comunicación ayuda a mejorar la percepción de compliance, que hoy en día en muchos casos todavía es como una parte desagradable entre legales y auditoría. Y de esta forma no puede crear todo el valor estratégico que tiene como potencial para la compañía. Y para sacar a compliance de ahí hay que darle más visibilidad y mejor comprensión como un valor estratégico, tanto dentro como también fuera de la organización. Hasta ahí probablemente estamos todos de acuerdo, ¿no? El panorama se complica cuando tenemos que decir, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos el buy-in de todos los miembros de la organización? Probablemente no si la comunicación consiste en una hilera de prohibiciones, ¿no? La famosa señora o el señor no. Hay que ver cómo la gente reacciona normalmente, qué hace que personas refuerzan o cambian su comportamiento. Y eso normalmente tiene que ver si los haces reflexionar o no. Bueno, ahora ahí las cosas se ponen bastante difíciles y complejas, entonces prefiero ceder la palabra a nuestros tres panelistas de hoy, que son Andreina Hostos, Gustavo Regna y Luciano Elizalde. Andreina es la Business Conduct Compliance Officer de Tenaris, una empresa multinacional con actividades en muchísimos países con culturas diferentes, ¿no? Lo que suma bastante grados de complejidad a la comunicación. Gustavo es director de riesgos y compliance en Mercado Libre Commerce y trabaja muchísimo con jóvenes sub 30, que es un mundo totalmente diferente y especialmente difícil o ajeno quizás para el mundo de compliance con sus abogados estructurados. Y Luciano es el director de la maestría en gestión de la comunicación en la Universidad Austral e investigador adjunto del CONICET. Y él tiene la vista estratégica del tema en general. Vamos a tener 3 charlas de más o menos
15 minutos y después entramos en el debate. Pueden mandarme sus preguntas o comentarios por el chat. Y entonces le pido a Andreina empezar. Andreina, todo tuyo. Gracias, Matías. Gracias al centro y a todos por la invitación y por su asistencia a esta charla, que más que una charla es el compartir un poco experiencias personales y profesionales en materia de la comunicación de compliance, en la expectativa que les sea de utilidad para el logro de sus objetivos, ¿no? En sus distintas responsabilidades, ¿no? Yo quisiera comentar primeramente que en mi opinión, la comunicación en compliance debiera formar parte del programa de cumplimiento, en el sentido que generalmente el programa de cumplimiento tiene aspectos normativos, auditorías, monitoreo, etcétera, training, por supuesto. Comunicaciones pareciera ser una parte accesoria a todo el sistema de compliance o al training. Yo creo que tiene una entidad propia, o debiera tener una entidad propia, debiera también estar diseñado con la asistencia, sea de un profesional de la comunicación o del área de comunicaciones, dependiendo del tipo y del tamaño de la compañía, que nos ayude a los profesionales de compliance a transmitir el mensaje que queremos según la audiencia, según el país, los aspectos idiomáticos, los temas culturales, etcétera, con lo que generalmente con un profesional preparado en la materia complementa a quienes somos abogados, ingenieros, contadores, devenidos en especialistas en compliance, en la transmisión del mensaje. No tiene que haber por detrás digamos, un sistema y una estructura no solo intuitiva de los compliance officers, sino más pensada y profesional. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta que en términos normativos o de expectativa de las autoridades que rigen la materia, vamos a hablar de anticorrupción, hay una exigencia, digamos, en las guías del DOJ en los Estados Unidos, de que cada compliance program contemple per se una actividad de divulgación y que la compañía sea capaz de demostrar que la desarrolla en forma extensa, coherente, consistente, etcétera, etcétera. Entonces, hay un tema normativo de tener el programa y hay otro tema de profesionalismo en cómo se debiera transmitir el mensaje de cumplimiento de las normas. Por otra parte, también en mi experiencia es, además de distinguir comunicaciones de training, las comunicaciones a través de banners, screensavers, TV screen, revistas, con notas, con entrevistas antes o después de los trainings, o sea, las distintas modalidades que pueda haber en las diferentes compañías para hablar de compliance, también ayudan a compliance a que el tema esté presente. Un poco diría, pareciera marketinero del compliance, diría que sí, y por otra parte, denota que para la empresa y para la dirección es un tema presente e importante. Si no existe eso, no es que sea catastrófico, pero se pierde la oportunidad de tener una herramienta en las diversas modalidades que la compañía disponga. Con lo cual,
tener un calendario, una revista, un esto que ponga en el tapete o mantenga en el tapete el cumplimiento de las normas, que se puede, que no se puede, lo correcto, lo incorrecto, dependiendo del mensaje que cada empresa quiera mandar y la forma que tenga para mandarlo, en mi opinión, es importante. De allí a otras modalidades, social media, etcétera, yo no tengo esa experiencia. Tengo de alguna manera quizás mis reservas en que se banalice un poco el mensaje si se usan determinados medios efímeros. Digamos, mi preferencia personal, que no es la que reina obviamente en la materia, es más el uso de instrumentos o métodos un poco más formales dentro del sistema de comunicaciones de la compañía. Esa es un comentario que les quería hacer. Por otra parte, para quienes trabajamos en compliance también hay un tema de comunicación, es decir, cómo transmitimos algo que en principio pareciera ser muy antipático, decirle a las personas qué hacer, cómo hacerlo, cuáles son los controles, te voy a monitorear, te voy a auditar, esto es mejor por ti porque es tu responsabilidad personal. O sea, hay un mensaje que al fin y al cabo es un mensaje de establecer fronteras y límites a nuestros colaboradores, con lo cual la forma de transmitir ese deber ser, ese puedes hacer o no puedes hacer, debe ser firme por un lado, o sea, no hay grises, tiene que ser una cosa clara y firme, pero también con cierta empatía, ¿no? Tratar de evitar expresiones demasiado... que los abogados nos encantan expresiones muy de comando, muy de órdenes y tal. Allí diría que no es tan bien recibido el mensaje, con lo cual todos estos distintos mecanismos que les mencioné, con la firmeza, pero a la vez con la suavidad digamos, la forma un poco de transmisión del mensaje compliance, un poco más cordial o sutil que lo que puede ser la norma misma, porque la norma misma es muy taxativa, entonces la comunicación no se debiera convertir en una mera transmisión de los postulados de las normas, porque si no, me parece que es ignorada o el mensaje llega, digamos que es por correo o lo que sea y no lo van a leer. O sea, hay que tratar de hacerlo un poquito más liviano que una mera reproducción de todo un capitulado del sistema normativo, que la gente, si quiere entrar en la norma, va a entrar. Entonces, no es lo mismo a dar una charla sobre la norma y donde tienes que ser muy específico y muy detallado en cuál es el deber ser, con un mensaje general de la disposición de la línea transparente, conflicto de interés es un red flag que debe ser canalizado de determinada manera. O sea, es distinto el enfoque, uno es más denso, más profundo, obviamente una capacitación además lleva más tiempo, etcétera, que un mensaje que mantenga en alerta a nuestra comunidad, a nuestros empleados y terceros sobre cuáles son nuestros puntos de interés. Hay una diferencia de densidad en el mensaje y de método entre training y comunicación, que yo la veo bastante clara. Se lo comento porque a veces se confunde como que hablamos de divulgación y es training. No, en realidad es algo separado. Después, por otra parte, volviendo al tema del área de especialistas en comunicaciones, hay otros aspectos en los cuales ellos nos pueden ayudar. De vuelta, comunicaciones, un experto comunicacional que tiene que ver con el cuidado en determinados detalles que tienen que ver con la cultura del lugar o del país, o temas religiosos, o colores que pueden ser
agresivos u ofensivos, o colores que pueden tener connotación política en el lugar, y es inadecuado porque no es nuestro interés manifestarnos en ese sentido. O, por supuesto, el aspecto idiomático. En el caso, aquí tenemos multipaíses, pero todos habla hispana, pero siendo de otras, cuando actividades de comunicación a otros países y culturas, es muy importante conectar con a través, en la medida de lo posible, del idioma local, o por lo menos conectar con situaciones del país o de la localidad. Si vamos a hablar de casos de FCPA o cualquier otra regulación, tratar de conectar con algo que pasó en el lugar en el que estamos, o en el que estamos tratando el tema. No dar ejemplos que tengan que ver con situaciones muy remotas o con otras industrias y tal, sino en el mensaje conectar con el sitio, sea a través del idioma, o sea a través de los ejemplos, de los casos y tal, que por lo menos en la región, en el país, estén sucediendo, de manera que nuestra audiencia se sienta un poquito más identificada con lo que le estamos diciendo. Volviendo a quienes trabajamos en compliance, también hay otro aspecto cuando hablamos de temas normativos, es no solamente a través de todos estos métodos que son digitales, sino cuando estamos aquí, estamos nosotros comunicándonos, o estamos en una reunión, o en un foro, o con quien sea de nuestros constituents o destinatarios del mensaje, también ahí estamos comunicando lo que hacemos, cuál es el leitmotiv de nuestro trabajo. Y eso también es otra forma de comunicación, y a mí allí también me parece muy importante, porque ustedes son personas que de una u otra manera o directamente trabajan en compliance. Importante la firmeza o la convicción sobre lo que hacemos, de notar que, digamos, que nos gusta es algo muy subjetivo, digamos, a mí me gusta, a otro pudiera no gustarle, pero la convicción en la transmisión del mensaje de compliance es muy importante, porque si no hay convicción, lamentablemente en muchos casos se siente. Y una persona de compliance que hable sin convicción, desde mi punto de vista, es debilita el mensaje. Entonces es muy importante en nuestras comunicaciones con quien fuera, internos o externos, realmente transmitir lo que sentimos en cuanto a la materia, y transmitirlo en forma obviamente profesional. De vuelta, hablando de ciertas culturas o la que fuera, hay expresiones que pueden resultar ofensivas o expresiones que pueden resultar vulgares y lo que sea. Entonces también tener cuidado con eso, porque si hay una persona, nosotros, hablando de compliance, de normas, de lo que se puede, no sé qué se puede y tal, y hacemos, digamos, tomamos ejemplos religiosos o de vuelta expresiones que no son acertadas, entonces inmediatamente pudiéramos tener una reacción negativa, quizás pasiva o quizás activa del público, el cual se considere irrespetado por lo que estamos diciendo. Entonces esos son aspectos a cuidar también. Ser firme, pero no ofensivo, con empatía, cuidar con las expresiones, todas estas son elementos, pero detrás de todo esto, que más la forma es lo sustancial, más allá de tener conocimiento, lo que se está hablando es de comunicar con convicción. O sea, lo que estamos haciendo tiene un sentido, y un sentido además para la empresa, para la comunidad, para todos, y eso para mí es muy, muy relevante en términos de comunicación verbal, más allá de lo que tiene que ver con todos los métodos escritos. Como Matías me comentaba días atrás, bueno, experiencias que hayan podido suceder en otros países sobre algo, esta brecha cultural entre lo que uno dice
y lo que se encuentra en el sitio. En general, diría que no es tanta la diferencia en cómo trata lo correcto y lo incorrecto una persona del este o del oeste del mundo. Yo creo que hay como una plataforma común de comportamiento, más allá de estas cosas de forma que les digo que pueden suceder en colores, expresiones, etcétera. Pero entre lo correcto y lo incorrecto, en términos generales, tenemos la misma plataforma de comportamiento. Puede haber algún lugar en que alguna persona me haya podido decir, bueno, después que yo hablé como una hora, me dijo, bueno, pero aquí en mi país, me decía esta persona, lo que importa es ser capturado. Es decir, no es incorrecto, o no voy a decir ilegal, no es incorrecto o indebida una determinada acción, salvo que seas capturado o detectado o identificado y tal. Y bueno, allí voy a lo contrario, no es que el mensaje fue incorrecto de mí hacia él, sino yo lo consideré lo contrario, que fue un poquito desacertado o, no voy a decir ofensivo, hacia la persona compliance que estábamos allí. Y allí les vengo, otra experiencia es, bueno, cómo uno manejar ese tipo de comentarios. Es decir, después que hablas una hora de compliance y te dice, bueno, acá lo que importa es que te detecten en el interín hasta que no te detecten el hecho en sí, que para mí es indebido en esa cultura, es correcto, amerita una respuesta inmediata, tratando de conservar, por supuesto, la calma y explicarle básicamente que, por lo menos en cuanto a nuestro sistema de normas y regulaciones, es incorrecto antes de que se ejecute. No es, ni siquiera tienes que ejecutar el acto incorrecto, solamente en los preparativos. No voy a decir que desde que empezaste a tramar un acto indebido ya es indebido per se, porque ahí entramos a materia probatoria cuando lo empezaste a pensar. Pero lo que le quiero decir es, en situaciones como esa, cuando es al revés, la comunicación es inadecuada o indebida hacia las personas de compliance, mantener la tranquilidad, responder con presteza, con firmeza, orientando a si hay otras personas en el grupo de la misma manera, pero neutralizar el mensaje, porque a veces ese tipo de expresiones, en esta diría que era cándida, por decir de alguna manera, hay otras expresiones en grupos en los cuales nosotros podemos estar comunicándonos que pueden ser más saboteadoras, más escépticas del compliance, de por qué esto, por qué aquello, los controles, etcétera, etcétera. Eso se puede hacer público, nos los hacen, pudiera suceder que nos los hagan abiertamente, y nosotros en compliance debemos, con toda la tranquilidad de vuelta y la convicción en lo que hacemos, contestar con cuál es el deber ser conforme a la norma que regule la compañía o la ley o lo que corresponda, sin perder la tranquilidad. Pero es una comunicación en dos sentidos que nos puede en algún momento intentar dejar fuera de lugar, y eso puede suceder en distintos entornos, para lo cual tenemos que estar preparados. Yo diría, Matías, que con eso para no dejar más chance luego para las preguntas, pero en general esas son un poco las ideas que quería compartir de mi visión sobre la comunicación y el compliance. Bárbaro. Muchas gracias, Andreina. Generaste varias preguntas, pero preferiría, si te parece bien, que las preguntas las hacemos después de haber escuchado a los tres, porque si no se va a generar un lío grande y a Luciano le va a tocar a la 1 del mediodía. Entonces, yo diría, seguimos con Gustavo, que además tiene una pregunta desagradable para todos. Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Matías, por la presentación.
¿Cómo están todos? Muy buenos días. Y quería simplemente, veo que están súper activos en el chat. Quería que, perdón, ¿dónde estamos? Acá nos fuimos. Les voy a compartir una pregunta y quería que me contesten si conocen a este individuo. En el chat, ¿saben quién es? No, 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 no. ¿Alguien que sí sepa? No, no. Ahí Bien. tienes. Ahí tengo un sí, vamos, todavía. No, no googleen, no googleen. Bueno, es este muchacho. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Ven? Es un TikToker. De hecho, es el mayor TikToker del mundo. No voy a decir cuál fue la respuesta en la previa. ¿Sí? No voy a. Pero es el Kabilame, ¿sí? O Kabilame. ¿Sí? No, no, tendemos a hacerlo anglo, no es claim. Este muchacho es un muchacho senegalés que vive, tiene 20, 21 años, vive desde su temprana adolescencia en Italia como eh, ilegal, ¿sí? Está ilegal en Italia, no consigue su ciudadanía italiana porque entró como carácter de refugiado y es el mayor TikToker del mundo, ¿sí? Y el chico le encontró la vuelta justamente a llevar un mensaje, a hacer simple cosas que normalmente se ven como más complejas, más absurdas. Se me aparece una gran pantalla negra, Matías. No sé si todos no sé si me están viendo bien o... Yo te veo bien. Sí. Perfecto, vamos. Perfecto. Pero Y el alguien lo gran... puede ayudar quizás para que no vea solamente una pantalla negra, pobre. Perfecto. No, 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 está bien, está bien. No, 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 no pasa nada. Cuando nosotros vemos a este chico, lo que él ha bajado un mensaje claro de hacerlo simple, ¿sí? Hacerlo simple en un minuto. Y es justamente una de las, si no es el mayor influencer en redes, es uno de los mayores, uno de los 3 mayores influencers en la actualidad, con mensajes muy claros, muy simples. Ahora, ¿qué pasa en general cuando nosotros tenemos un programa de comunicación que tiene sobrecarga de información? Tenés la sensación de que estás perdiendo el tiempo, pero que lo tenés que leer porque es de compliance, o tu output o el resultado que estás buscando es confuso y tu comunicación no es efectiva, ¿sí? Y eso pasa muchísimo hoy en día con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen una característica, ¿sí? Van a crecer y van a ser los líderes de mañana. Entonces, esos que hoy ves de 20 y pocos, 30 y pocos, pisando los 30, que están en su crisis de los 30, ¿sí? Van a crecer y van a recibir el mensaje que le estamos pasando a nosotros, que tenemos quizás otra mentalidad, que fuimos criados en otro mundo, donde en ese mundo nosotros escuchábamos y acatábamos, y así debe ser porque lo dice el jefe, así lo decía la jefa. Ellos te lo cuestionan, ¿sí? Y entonces empiezan a trabajar y a vivir en un mundo donde si ese sentido de sobrecarga de información, de que no está claro dónde vamos, que me estás dando un montón de data que no sé hacia dónde voy, tu mensaje de compliance empieza a ser difuso y empiezas a hacer simplemente una nota mental, ¿sí? Y nada más. No pasa a ser parte del ADN que estás queriendo transmitir. Entonces es súper importante entender a quién le estamos hablando, ¿sí? Y para eso es muy, muy, muy importante que entiendas si tu público en general está compuesto de un grupo etario diverso. Sí, hoy se habla mucho de la diversidad en distintos aspectos, pero no se, por lo menos en mi experiencia, no se analiza mucho el rango etario a la gente a la que le estoy hablando. Sí, le hablo a los comerciales, y no sé si los comerciales son gente que está a punto de retirarse o son chicos que están haciendo sus primeros pasos. Le estoy hablando a los financieros y no sé si los financieros son un ejército de analistas o si son gente senior.
Y después se trabaja en distintas cuestiones de distintos aspectos con otros parámetros, pero a veces no se tiene muy en cuenta el análisis de la edad, ¿sí? Y de lo que quieren estar escuchando. Entonces, las nuevas generaciones crecieron con lo inmediato, crecieron en la inmediatez, todo es rápido, todo ya, todo, ¿sí? Son impacientes, quieren que la conexión sea inmediata, que el contenido sea inmediato. Si no sé quién es Kavi Lame o Kavi Lame, lo googleo, ¿sí? Entonces se acaba la discusión. ¿Por qué? Porque ya antes era, bueno, vamos a ver, sí, lo tengo de algún lado, y esa charla parada, lo googleo. Agarro el celular, busco el nombre y ya está, es este muchacho de TikTok, ¿sí? Entonces, eso nosotros a veces no lo incorporamos en la forma en que comunicamos. Y la forma en que comunicamos sigue siendo rígida. Queridos o estimados colaboradores, en el día de hoy nos complace. Y a la tercera línea los perdiste, ¿sí? No es visual, es una carilla entera técnica que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Valores de Estados Unidos va a estar súper contenta porque vas a mostrar un mensaje muy formal, muy bien escrito con todos los contenidos, pero no están disparando justamente lo que estás queriendo hacer, que es ese compromiso de la gente, ese engagement, ¿sí? Por otro lado, lo que tenemos que trabajar es justamente, a ver, características que tienen las nuevas generaciones, la impaciencia, son idealistas, eh, son cínicos. En algún punto, si uno ve las redes sociales, el comentario que muchas veces pasa es el del cinismo, es también el tema del individualismo, ¿sí? Son ambiciosos en el buen sentido, son ágiles, ¿sí? Son fáciles de distraer, ¿sí? En general somos fáciles de distraer, pero las nuevas generaciones son muy fáciles. Eso lo veo con los chicos del trabajo, lo veo con mis propios hijos, ¿sí? Que se tienen que sentar a estudiar un tema y a los 20 minutos están estudiando cómo amamantar un ornitorrinco en YouTube, ¿sí? Entonces, el tema de trabajar es, tenés que tener foco, tenés que tener concreción, tenés que tener un objetivo claro y tenés que ser dinámicos, ¿sí? Son abiertos, son inconformistas, se aburren rápido. Y no va el mensaje ese, hay que ponerse la camiseta de la empresa, hay que sacrificarse, hay que trabajar de duro. Ese mensaje es un mensaje que a ellos les hace ruido. Se dice, ¿para qué? ¿Para qué trabajar duro? Entonces, el mensaje debe ir por otro lado, ¿sí? La conexión emocional que hablaba Andreina, trabajar del tema de los valores, ¿sí? Esto nos lo pide la ley. Y te van a decir, ¿y? ¿Sí? Ahora, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de hacer lo que le estás pidiendo? ¿Por qué? ¿Cuál es tu orgullo de pertenecer? ¿Esto te genera una sensación de trascendencia? Entonces, comunícalo bien. Si tu objetivo es que tenés una sensación de trascendencia, eso lo tenés que comunicar clarísimo. Eh, Tu mensaje tiene que ser disruptivo, tu mensaje tiene que estar acompañado de un liderazgo que acompañe y que lidera desde el ejemplo, ¿sí? No desde el coach que se las sabe todas y que está ahí guiándolo, sino que es alguien que está cercano, con el que pueden tener un feedback regular, que pueden tener un diálogo, ¿sí? Ya esa sensación de que está la estructura jerárquica vertical va de a poco desapareciendo. Entonces, tu comunicación tiene que ir en línea con eso, ¿sí? No puede ser una comunicación extraterrestre. Y por otro lado, trabajar mucho en la referencia de pares. No por nada, hoy se trabaja mucho con influencers, ¿sí? Es muy importante. A veces no es tan importante lo que diga el CEO. A veces decimos, bueno, que el mensaje del CEO o el mensaje del Chief Compliance Officer tiene que estar claramente, pero también el sentido de pertenencia a un grupo y lo que dice mi grupo es importante. Y cómo influye los pares en esa conformación de esa cultura que estás queriendo comunicar es vital. Entonces, es claramente una necesidad también que tiene que estar conectado al sentido de la empresa, obviamente al estilo de la empresa y también al propósito del negocio. Con pautas claras, obviamente, concreto, al punto, muy visual, ¿sí? Muy visual, trabajar mucho en que sea visual y también que sea multicanal. A veces decimos, bueno, vamos a sacar el e-learning y todo nuestro esfuerzo está puesto únicamente en el e-learning o vamos a hacer sesiones presenciales. Y hoy tenemos que tener una paleta
diferente, una paleta muy práctica, ¿sí? Ir por el gaming, ir por los videos, ir por el microlearning, ir por las pastillas, ¿sí? Cosas a veces de 1 minuto, usar el caso. A veces en compliance tenemos mucho celo por la confidencialidad de los casos. Usemos los casos, lavémosle, ¿no? De que no puedan ser identificados de quién estamos hablando, pero chicos, está pasando esto en la compañía, pasó este caso, lo tratamos así, esta fue la respuesta, esta es la postura, ¿sí? Y entonces ahí empezás a decir, che, pero acá nadie hace nada, acá promueven al que hizo todo mal, o si echan a alguien es por abajo de la mesa, ni nos enteramos. Hacelo más abierto, porque hoy las nuevas generaciones son más abiertas. No tienen ese concepto de lo privado y lo laboral. Trabajarlo muy bien desde lo concreto, de la privacidad de la información, en qué casos sí, en qué casos no. Y también para el tema de los casos de compliance. ¿Qué casos han pasado sin hablar de nombre, sin hablar de apellido, sin hablar de la persona, pero traté en el caso? ¿Sí? Y finalmente, y para ir cerrando, si vas a trabajar en la comunicación tenés que tener muy claro, porque podés tener un video buenísimo, podés tener un programa súper divertido, pero no tenés claro a quién lo estás comunicando. Entonces tenés que entender muy bien, primero, quién es tu audiencia, qué valora tu audiencia, ¿sí? ¿Cuáles son esos puntos de conexión? Y para eso los tenés que conocer, ¿sí? ¿Y cuáles son los atributos de tu audiencia? ¿Le estás hablando de ingenieros? ¿Estás en una empresa que desarrolla aplicaciones? ¿Estás en una empresa que tiene ingenieros que están trabajando con hierro fundido? En el caso de Tenaris, o sea, ¿les vas a hablar igual a unos y a otros? ¿Les vas a hablar solamente a latinos que están todos en español? No todo el español es lo mismo, no significa la misma expresión en México que en Argentina, no es lo mismo alguna expresión en Chile que en Perú, con lo cual hay que entender justamente cuál es esa comunicación. Y una cosa que a veces, por lo menos en la experiencia vi, no querramos, si no somos del grupo etario, queda feo que lo querramos hacer los pibes hablando un lenguaje que no es nuestro. Y está bien que sea así, pero sí que el lenguaje que usemos sea entendible, ¿sí? Poder convivir los dos mundos o los múltiples mundos, ¿sí? Porque también hay gente que no solamente es generación X, que es muy grande, pero sí poder entender puntos de contacto común. A mí me dicen, ¿qué pasa cuando hay grupos etarios mixtos? Llegar a un punto común, ¿sí? Entender, o sea, traer a los de mayor edad a un lenguaje que conozcamos y que tenga referencias que anclen su entendimiento. Dice, esto es para los pibes. No, que traelo, esto también es para vos. Y también traer a los chicos y decir, chicos, esto también es para ustedes. Y buscar justamente, ahí está la, eh, la creatividad de quien va a comunicar, ¿sí? Y por eso necesita ser un equipo multidisciplinario. Tiene que ser un equipo de distintas edades, de distintos grupos que puedan trabajar en una comunicación súper abierta. ¿Sí? A veces uno se encuentra, y ya para ir cerrando, en distintas situaciones en las que dice, somos muy diversos, somos muy inclusivos y estamos todos vestidos con la misma camisa celeste, el mismo pantalón caqui, ¿sí? Y venimos de las mismas universidades y venimos de los mismos barrios y vacacionamos en los mismos lugares. Entonces, creemos que el mensaje que tenemos que dar es unidireccional de una forma y nos parece que es canchero, que es piola, y en realidad estamos diciendo lo que nos gusta a nosotros y no lo que es necesario para el equipo al que estamos queriendo alcanzar. Y quizás haya que segmentar a los distintos, públicos a los que estamos mandando el mensaje, ¿sí? Usar un mensaje único, grande, y después ir segmentando. Pero tiene que ser dinámico, claro, concreto, con un output claro, con un concepto claro y un por qué. ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Para qué? ¿Qué quiero lograr con lo que estoy diciendo? Más allá de lo piola, lo canchero y el contenido disruptivo que pueda tener, ¿sí? Así que, Matías, muy a grandes rasgos es lo que les quería presentar. Muchas gracias, Gustavo. A mí me dejó muy tranquilo que había muchos que no conocían al tipo igual que yo. El resto significa, me parece, mucho trabajo para muchos, para nosotros. Y antes de entrar en las preguntas, que hay varias para vos también, quisiera pedirle a Luciano. Luciano. Gracias, Matías. Buen día. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por dejar entrar al templo del compliance a alguien que no es de compliance, que voy a poner el punto de vista de la comunicación. Yo me voy a hacer dos preguntas.
para organizar estos minutos de conversación. Por un lado, ¿cómo puede colaborar la dirección de comunicación o el profesional de comunicación con compliance? ¿Qué le puede dar? Y la segunda pregunta es, ¿qué límites tiene esta colaboración, ¿no? ¿Hasta dónde es posible colaborar y qué le podemos pedir a comunicación? Es decir, ¿qué puede dar comunicación y qué le puede pedir comunicación ¿qué puede hacer comunicación? ¿Qué puede hacer? ¿Qué le puede pedir compliance a comunicación en términos efectivos, ¿no? En términos de la eficacia de la comunicación? El primer punto que me parece clave es cómo hacer para que compliance sea parte de una comunicación estratégica, es decir, que esté muy bien metido dentro de los patrones del branding o de la marca. Y cuando hablo de marca estoy hablando de lo más estratégico que tiene en comunicación una compañía. Cuando hablo de marca no estoy pensando en la estética, no estoy pensando solamente en los aspectos expresivos, no estoy pensando solamente en un color, en un nombre, en una tipología, sino estoy pensando en los valores, estoy pensando en los conceptos profundos que tiene la marca, estoy pensando en la promesa de marca, no solamente hacia el cliente o hacia el proveedor, sino también la promesa de marca que se le hace al colaborador, ¿no? Entonces, el primer punto clave, me parece, es cómo la dirección de comunicación o el profesional de comunicación, como decía Andreina, hace para insertar un programa de compliance en ese marco de comunicación que es como un camino, un flujo, un andarivel tan fuerte de la comunicación que tiene una organización, su marca, su branding. Deberían ser muy complementarios y la estrategia de comunicación del programa de compliance no debería sonar, entre comillas, no debería sonar distinto que esa comunicación, que ese gran patrón de comunicación que es el que recibimos en general del marketing de la compañía, de recursos humanos de la compañía, debe estar dentro de ese mismo estilo, de ese mismo programa de comunicación. Cuando pensamos y ahí hay una relación importante entre lo que sería la comunicación estratégica y las distintas estrategias que hay que integrar, ¿no? En ese sentido, hay veces tenemos un modelo mental que acá recién se comentaron, se dijeron, pensamos la comunicación como transmisión. Y yo creo que debemos dejar de pensar la comunicación como un proceso de transmisión si queremos pensar en una estrategia, porque no transmitimos nada. Es decir, en realidad cada vez que creemos que transmitimos algo, el otro recibe otra cosa. Y eso es el origen de una comunicación estratégica eficaz. Cuando creemos que estamos transmitiendo contenidos, muchas veces lo que sucede es que no alcanzamos a interactuar con nosotros sobre los preconceptos que tienen los demás. Entonces, necesitamos entender muy bien el sistema de comunicación en el que estamos si queremos tener una comunicación estratégica. Y ese es el segundo punto, es decir, pensar en unos destinatarios modélicos o modelos, más allá de los grupos etarios, incluyendo los grupos etarios. Recién en la exposición de Gustavo, algún participante preguntaba qué pasa con los grupos mixtos, porque las organizaciones no tienen solamente un grupo etario, tienen muchos grupos etarios, tienen distintos grupos profesionales y tienen sobre todo grupos que tienen, creo yo, brechas distintas o conocimientos distintos sobre el programa de compliance. Tenemos un primer problema con el desconocimiento. Digo, de acuerdo con mi experiencia como observador, cuando he estado en organizaciones o en la organización que más cerca estoy, que es la Universidad de Australia, y se ha desarrollado un programa de compliance, lo que aparece primero es un gran desconocimiento, incluso cuando se está comunicando el programa de compliance. Hay mucha gente que está fuera. Necesitamos entender cómo incorporar a la escucha a ese público. ¿Por qué? Porque el desconocimiento nos va a hacer, evidentemente, no cumplir, el desconocimiento nos va a hacer tener problemas
graves tal vez, solamente desde el punto de vista de aquellos que no conocen. Después está el incumplidor sistemático, el incumplidor serial, el que está tramando, como decía Andreina, un acto indebido. Bueno, ahí tenemos un problema muy grande. Comunicación debería diseñar una buena comunicación, yo diría, de amenaza. Es decir, debe sonar como una amenaza, es decir, debe sonar como algo que le va a caer encima a esa persona que está pensando, que no sabemos quién es, muchas veces, casi siempre, pero que está calculando la manera de engañar a la organización. Y hay un tercer público, un receptor modelo, ideal, que tiene en realidad como dos derivaciones. El que pseudo conoce, el que cree que conoce pero no conoce. Y ahí se abre creo que el receptor, o estamos ante el receptor más complejo para la comunicación, porque el que cree conocer y no conoce para mí tiene dos salidas o dos consecuencias. Por un lado, el que toma riesgos, ¿no? El que toma riesgos porque no sabe las consecuencias, y el que no quiere tomar ningún riesgo y se paraliza, incluso deja de hacer su trabajo como corresponde por temor a las consecuencias negativas que puede ser el no cumplir. Tal vez estos 4 receptores modelos, yo no tengo un estudio sistemático para decir con qué nos encontramos en cada organización, pero esto es lo que complejiza la comunicación al extremo, porque cada vez que creemos que estamos transmitiendo un mensaje, nos estamos encontrando con alguna cantidad potencial de estos 4 tipos de receptores. El que no sabe nada, el que sabe pero está pensando en incumplir, y el que sabe más o menos y está atemorizado, o el que sabe más o menos y no le tiene temor a nada. Entonces, esta es la complejidad que necesita una estrategia de comunicación, o decir, esta es la complejidad del problema para pensar en que alguien nos ayude en una estrategia de comunicación. Y yendo al tercer punto, al tercer elemento de la respuesta, cómo hace la dirección de comunicación o qué pedirle a la dirección de comunicación, yo creo que lo que hay que pedir a la dirección de comunicación es una política de comunicación de riesgos. Creo que lo que se llama risk communication, ¿no? El hecho de cómo hacemos para generar el nivel de concepción, cómo hacemos para de alguna manera generar las expectativas con respecto al temor o al peligro de no cumplir las reglas, al peligro para la organización y para la persona de no cumplir las reglas. Tanto Andreina como Gustavo, sobre todo Gustavo, expusieron bastante acerca de la necesidad de entrar en rapport, de alguna manera, de poder conectar, de usar un lenguaje para conectar, de usar un lenguaje. Esos elementos que son tácticos y son muy, muy importantes, me parece que en cada ocasión se definen de acuerdo con una estrategia a partir de qué alerta, cómo generamos alertas y cómo generamos urgencias desde el punto de vista de la comunicación. Cómo generamos las alertas necesarias en la comunidad, en los colaboradores, y de qué manera generamos la urgencia para que esto se cumpla. Esa para mí es la tercera cuestión clave de una comunicación estratégica, ¿no? Desde el punto de vista todavía más a largo plazo, porque esto estamos viendo, esto me parece que es al mediano, al corto y al mediano. A largo plazo me parece que hay una alianza entre recursos humanos, debería haber entre recursos humanos, compliance y la DIRCOM, para que esto se transforme en cultura. En comunicación, la psicología experimental, la antropología cultural, que se dedica a la comunicación, dice que la cultura es el precipitado de la comunicación, o sea, es el cristalizado de la comunicación. En general, los procesos de comunicación que son más fluidos, que corren y no nos podemos a veces observar de un modo muy, muy directo, empiezan a quedar plasmados en cultura.
en costumbres, en creencias, en pautas de acción. Bueno, me parece que el desafío más importante desde el punto de vista del largo plazo del compliance es cómo se transforma en cultura, cómo hacemos en una cultura dirigida, no una cultura interna que sea positiva para el cumplimiento de normas, y yo creo ahí que la Dirección de Comunicación puede colaborar en esto, en generar una estrategia, en identificar esos destinatarios claves, en definir una política de comunicación de riesgo y en generar una cultura. Ahora, ¿cuáles son los límites? ¿No? ¿Cuáles son los límites que tiene la comunicación? Porque la comunicación es evidente que no soluciona todo, muchas veces se le piden más soluciones de las que puede dar. Y yo creo que lo que deberíamos pedirle en principio no es un efecto conductual, no es un efecto comportamental. Eso sería lo ideal, pero la comunicación no va a lograr eso. Ni el cliente de la comunicación se lo puede permitir, ni ustedes cómprenlo si alguien se lo quiere vender desde comunicación. Para mí lo que podemos lograr en comunicación son dos cosas, creo que Andreina lo adelantó, pero que es básicamente crear un contexto común. Sin contexto común no nos podemos comunicar, porque no hay transmisión posible. Crear un contexto común significa empezar a generar las bases de un conocimiento en común que nos permita entender que hay determinadas situaciones de riesgo, por ejemplo, y producir los eventos o las situaciones necesarias para que haya atención conjunta. Contexto común y atención conjunta. Son como dos puntos de partida para... La organización tiene que prestar la atención al compliance. Si no se le presta atención, no hay conversación, no hay diálogo. Y sin esta conversación, no hay comunicación porque se cortó la transmisión. No existe más la transmisión. Si en algún momento podíamos transmitir algo, en este momento la complejidad de la que tanto hizo referencia a Gustavo como a Andreina no nos permite transmitir. Ese modelo de comunicación está fallido. Necesitamos entrar en conversación, necesitamos dialogar, y para eso la comunicación puede generar un contexto común a mediano plazo y puede generar esa atención conjunta. En síntesis, para cerrar, yo lo que creo es que la colaboración tiene que ir mucho más allá del entrenamiento, ¿no? La comunicación no es solamente para pensar un entrenamiento, ni es para pensar la divulgación o la transmisión del programa. ¿Por qué? Porque estaríamos separándonos. Y lo que hay que hacer, y compliance tiene que estar adentro, tiene que participar en un sistema de comunicación. Yo lo veo, como dijo al principio Matías también, yo lo veo desde una perspectiva un poco más estratégica. Me gusta verlo de una perspectiva un poco más estratégica, porque creo que hay una posibilidad de, digamos, de colaborar y de ayudar de manera permanente en una mejora continua de la comunicación entre la dirección propiamente de comunicación, o el profesional de comunicación, y el profesional de compliance. Nada más, Matías. Muchas gracias a vos, Luciano. Los tres a mí me dejaron con mucho para pensar y quizás más preguntas abiertas que tenía antes. Es la macana cuando uno escucha cosas interesantes, se da cuenta de todo lo que no había pensado antes, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta en el fondo a todos. Si hablamos de una estrategia de compliance, de comunicación de compliance como necesidad, ¿quién la elabora? ¿Quién la formula? No sé cómo es en las empresas de la mayoría de ustedes. ¿Interviene alguien más del área de compliance y tienen una estrategia o comunican lo que tienen? Sin, como muchos de ustedes, Andreina, Gustavo y Luciano también lo dijeron, sin pensar demasiado en el que recibe la comunicación y más en, bueno, tengo que cumplir con lo que me dicen los reguladores, que parece que habría que cambiarlo urgentemente. Y ahí la pregunta es, ¿y quién lo debe hacer? A mí me parece que compliance no está en condiciones para hacerlo, por lo menos no hacerlo solo. Pero la dirección de comunicación o relaciones institucionales, o como se llame, tampoco, porque no tiene los conocimientos de base.
Y recursos humanos tampoco, porque tiene otros conocimientos que quizás también sean importantes, pero no los habilitan para hacerlo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál sería en un mundo ideal esta configuración de varios departamentos en la compañía que formulan la estrategia y después la implementan? Porque no solamente formular, es implementarlo, diseñar los formatos. Gustavo habló de mucho visual. No veo a los y las abogadas y abogados conservadores de compliance diseñando una campaña visual de compliance, pero tampoco veo a la dirección de comunicaciones hacerlo solos. ¿Cómo lo ven? Ya Andreina, Gustavo y Luciano tienen una sugerencia y a mí me gustaría después revisar el chat a ver qué pusieron. Andreina, ¿querés vos? Sí, Se sí. supone que alguien habla ahora, sí. A ver, primero viene la definición de qué es lo que quieres transmitir. Por ejemplo, llevándolo a lo práctico, quieres transmitir la promulgación o la actualización de determinadas normas. Eso lo puedes hacer de distintas maneras para que alcance a toda tu población, o puede ser al área comercial, a supply chain, al área administrativa, depende de qué materia se trate. Vamos a suponer que es un área en específico comercial. Quieres transmitir un cambio normativo. Ese es conceptualmente el punto. Luego, de la norma quieres resaltar 3, 4, 5 elementos, porque las normas son extensas, con lo cual no es toda la norma. Con ese paquete, que lo puedes tener predefinido al inicio del año, dependiendo de la planificación, o a medida que se va desarrollando el cambio. En mi caso, que cuento con una dirección de comunicación llena de profesionales muy dedicados a este tema dentro de toda una estrategia de comunicación de la empresa, ellos con ese interés y ese mensaje y esa audiencia que se le defina, ayudan a hacer el diseño de la comunicación y proponen mecanismos, y hacen muchas preguntas acerca de qué queremos y a quién queremos llegarle, y de ahí vienen los distintos métodos y hasta que al final se concreta en una visual que se la proponen a nosotros, a Compliance, y definimos, bueno, nos gusta el color, el mensaje, el idioma, todos los demás aspectos. Eso sin duda, por más que los abogados, contadores, administradores querramos ser muy creativos y haya herramientas ahora también para hacerlas desde el punto de vista visual, aplicaciones, etcétera, en nuestro caso lo hacemos de la mano con el área de comunicaciones porque es parte de una estrategia de comunicación de la corporación, con lo cual no es algo aislado. Algunas cosas pueden enviarse aisladas, contenidas en correo electrónico, lo que sea, pero por lo general es parte de un estilo, como decía Luciano, que lo define comunicaciones, no lo definimos nosotros. Sí, en grandes rasgos, básicamente eso, o sea, definimos qué queremos transmitir, cómo lo vamos a transmitir, lo hablamos con comunicaciones y eventualmente en algún caso el formato, el soporte, el estilo que va a haber atrás, a veces se puede usar hasta también algún soporte externo, ¿no? En cuanto a quizás uno a veces no tiene los recursos internos, pero sí, claramente es un equipo multidisciplinario con diversos enfoques. Y lo que tratamos de definir es cuál va a ser primero que no sea un mensaje marciano, ¿no? Como decíamos antes, que vaya en línea con cómo la compañía comunica, que sí sea disruptivo y que sí tenga impacto. Entonces, teniendo claro eso, después nos sentamos todos los distintos jugadores a la mesa y definimos un formato común. Yo, Matías, lo único que tendría para agregar es que en principio hay dos competencias distintas. La dirección de comunicación piensa en las condiciones en las que se pueden llegar a dar la mejor manera ese proceso de comunicación, y la parte y el elemento técnico lo piensa Compliance. Y por otro lado,
yo preguntaría no solamente qué quieren transmitir, sino qué se quiere conseguir. O sea, cuál es el efecto que se quiere conseguir. Se quiere conseguir el efecto sobre un área, sobre la organización completa, se quiere conseguir que se identifique el tema o que se haga algo, es decir, que haya un comportamiento. Entonces, necesitamos pensar, porque comunicación incluye tal vez una reunión con determinados referentes internos que van a generar otras comunicaciones, que van a ser más efectivas, como decía Gustavo antes, en algún momento dijo que había que tener en cuenta referentes, pares. Entonces, entender las distintas instancias intermedias, no solamente la comunicación digital o la comunicación de punto a multipunto, sino la comunicación en la que vamos a encontrarnos con un grupo, le vamos a explicar y de ahí va a salir en cascada o va a viralizarse de otra manera. Entonces, entender la dinámica interna de la organización, eso debería ser parte de lo que pueda aportar comunicación. Sí, gracias, Luciano. Creo que es el momento para abrir el debate a todos. Tenemos todos un montón de comentarios y preguntas en el chat. Una que apareció reciente también era que la comunicación debe estar coordinada por las casas matrices, que no sé cómo lo ven ustedes, si esto, por un lado, parece lógico para que no haya contradicciones, por el otro lado, no sé si no sería importante adaptar la forma de comunicación a las diferentes culturas, usos y costumbres en las regiones. Pero abramos, ¿quién quiere empezar con una pregunta? Algunos de los comentarios ya se contestaron. ¿Quién quiere? ¿Quién levanta la mano? ¿O quieren quizás pensar un poco y mientras Andreina y Gustavo hablan de la necesidad o cómo coordinar desde las casas matrices este esfuerzo? Sí, pues de vuelta, una predefinición del estilo de comunicación de la corporación, la hay sin duda a nivel central. Sin embargo, debe tener adaptación, como comentaba inicialmente, a cada lugar, empezando el idioma. A veces hay capítulos, de vuelta hablando de las normas, capítulos específicos para un determinado país o localidad, entonces hay una adaptación per se al contenido, porque puede ser que sea distinto para el lugar en sí, con lo cual sí hay una definición global con adaptaciones a cada lugar cuando hace falta, ¿no? Ok, muchas gracias, Andrina. Levantó la mano Eduardo. Gracias, buenos días. Muchas gracias a todos los expositores, muy interesantes las charlas. Provengo del área de la industria aeronáutica. Yo soy abogado, especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial, pero además instructor de vuelo e instructor en factores humanos y gerenciamiento de los recursos en las empresas. Nosotros combinamos en este aspecto los aspectos técnicos con los no técnicos. Y tenemos algunas pequeñas diferencias en el concepto de comunicación. Hablemos desde el punto de vista inicial, del más básico. Nosotros hacemos mucho hincapié en la comunicación de 3 vías, no de 2 vías. No es solo quien transmite, no solo quien recibe, sino la colación de que lo que se ha recibido sea entendido. Esto es esencial en la aviación, es un mundo en ese aspecto de que las comunicaciones son muy breves, pero tienen que ser concisas. Los abogados diríamos el petitum en términos claros y precisos, ¿no? No podemos tener la oportunidad de hablar tanto como estamos haciéndolo hoy aquí. Ese es un primer aspecto que me gustaría marcar como un aporte a distintas opciones de comunicación que hay. También comunicamos no solamente en forma escrita o verbal. La comunicación se produce también con los aspectos gestuales, hasta el modo de vestir
nos comunica con el tercero. Esto un poco hablando lo que decía Gustavo, ¿no? No podemos entrar vestidos como chicos o como jóvenes, pero tampoco tenemos que entrar formales, abogados que normalmente venimos con el traje, el saco, la corbata y un sobre todo, a un lugar que probablemente los chicos estén mucho más descontracturados. Eso en principio genera un distanciamiento que se puede evitar en este aspecto de la importancia de la comunicación. Bueno, y por último, y muy breve, el análisis de casos. Gustavo también lo mencionó, creo, el análisis de casos no punitivos, es decir, nosotros trabajamos sobre análisis de accidentes de aviación, pero nunca nos referimos a las personas, al nombre de las personas. En este sentido, diferenciamos mucho el error de la violación de las normas, porque el error es humano y es ubicuo, está en todos lados, pero la violación de las normas tiene la intención que también se ha tratado el tema acá. Este era mi pequeño aporte para el tema que se ha tocado, que es muy interesante, y agradezco nuevamente a todos los participantes. Muchas gracias, Eduardo. Sí, creo que el tema de la comunicación no verbal es importante y no sé si de alguna forma también forma parte de la estrategia de la comunicación de compliance o es más bien un tema de la cultura general de la compañía. No sé cómo lo ven. Luciano. No, a mí me parece que es clave. Bueno, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que decía Eduardo. Y un poco lo que creo que lo decía Angelina cuando hablaba de la convicción que tienen que tener los líderes cuando comunican un programa de compliance. Bueno, ahí hay una personalización de la comunicación, ¿no? Ahí hay una identificación muy personal de la comunicación y de la identificación con un tema. Y ahí aparecen los aspectos o las dimensiones no verbales de la comunicación que están diciendo si esa persona está convencida, si es sincera, si está dispuesta a continuar, si lo está haciendo por obligación o si lo está haciendo verdaderamente por convicción, que eso se dice mucho más que con palabras, ¿no? Uno lo puede decir con palabras, pero los gestos y los aspectos, los mensajes no verbales lo pueden negar. Lo que uno está diciendo con palabras puede estar siendo negado por determinados mensajes paralingüísticos o mensajes no verbales. Entonces, cuando tenemos que presentarnos en un auditorio virtual o presencial, esos aspectos son clave, ¿no? Son fundamentales para hacer coherente la comunicación. Muy bien, gracias. Javier Babniak, vos levantaste la mano. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias, súper interesante cada uno de los speakers. Y también, me permito, yo vengo de la parte de compliance en la industria farmacéutica, para dar un poco de contexto, pero rescato que quizás no se ahondó mucho, pero que Gustavo lo expresaba en la parte también de, independientemente de quién sea el rol comunicador, esta importancia de qué comunican o qué transmiten los pares y colegas, cómo es absolutamente crítico y fundamental poder sumar al equipo directivo de la organización. En general, el que tiene el rol de compliance tiene un lugar en esta mesa del equipo de liderazgo, y independientemente de la estrategia de comunicación, poder lograr ese buy-in de cada uno de los roles que lógicamente van a tener diferentes visiones, desde lo comercial, desde lo estratégico, pero poder subirlos con este famoso tone at the top, porque quizás con un plan excelente de comunicación y una estrategia realmente muy original, si uno no tiene ese mensaje bajado desde los líderes en cada una de las áreas, quizás no surge el efecto que buscamos. Entonces, esto yo también lo aprendí con la experiencia, o por lo menos me fue como bastante revelador, que por más de tener un proyecto excelente, innovador y demás, si uno no hace esa instancia desde el momento cero de lograr este engagement o compromiso
con cada uno de estos líderes de las diferentes áreas, quizás corre el riesgo de no llegar al objetivo que tiene en cuenta, ¿no? Eso es un poco lo que quería compartir y también escuchar acá a los expertos. Muchas gracias. No, concuerdo totalmente. El equipo de liderazgo, el CEO, los directores, tienen que estar totalmente alineados en el mensaje, ¿sí? El tema, uno lo que plantea siempre es, esto no puede ser un formalismo, ¿sí? Si yo tengo al CEO de la corporación dando un mensaje súper claro y queriendo ser empático y lo ves que está leyendo y diciendo, bueno, y ahora es un mensaje mecánico, ¿sí? Y termina y dice, terminó. Y en los que lo rodean, él transmite es ese mensaje no verbal, ¿sí? Que uno ve y dice, realmente no estás comprometido. Tengo el formalismo, tengo a compliance contento porque tengo el video grabado y colgado, pero no tengo a alguien que está creyendo lo que está diciendo. Y después empezás a tener los distintos influencers internos, ¿no? Donde tenés esos nodos de comunicación, que gente que sin tener el cargo, es gente a la que escucha, por el tiempo que tiene en la compañía, por lo que sabe, porque es una persona que tiene una personalidad que influye sobre el resto, y quizás no es ni director ni gerente, pero el resto, uno sabe que el supervisor de planta tiene que tener a esa persona de su lado para que la gente se comporte. Bueno, eso también es parte de la comunicación. Damos el ejemplo de este chico del TikToker. No dice una palabra, ¿sí? Toda su comunicación es sin una sola palabra, ¿sí? Si uno lo ve. Entonces, hay mucho desde lo gestual, desde lo comportamental, desde lo conductual, que uno va viendo y dice, no me creo lo que me estás diciendo, no te creo, no, o sí, la verdad que lo vi y me transmitió y lo terminé de escuchar y vamos y nos comemos el mundo, ¿sí? Entonces, no quiero decir el chiste, mira que te como hermano, pero decís, me creo que voy a atajar la pelota, me lo creo, ¿sí? Todavía no pateé, me creo que lo va a atajar. Entonces, eso es parte de la comunicación también. Sí, el tema del tone at the top y tone at the middle es de alguna manera algo que debe darse en forma natural. Ya no es parte, de mi visión, dependiendo del nivel de madurez de un programa de cumplimiento, de una estrategia de comunicaciones donde hay declamaciones fantásticas de los líderes, sino en mi visión debe ser parte sino del día a día, por lo menos de hacer presente el tema de cumplimiento de X o tal control en la vida cotidiana de las posiciones de mando o en las reuniones de management, que se toque uno u otro tema vinculado con los controles, con compliance, con esto o aquello. El tone at the top como algo excepcional una vez por cada tanto y tal, está bien porque mantiene el tema presente, verbalizado por los líderes. Sin embargo, tiene que ser complementado con una rutina de seguimiento de los líderes en que se cumplan las cosas que se tienen que cumplir. Es decir, no puede quedarse solo en la declamación del deber ser y del código de conducta y todas estas cosas. Yo le doy más importancia en mi experiencia a esas pequeñas reuniones de grupos de gerencia en los distintos niveles donde se toquen temas de compliance y sin duda con protagonismo. Tienes toda la razón de hacernos la acotación porque es fundamental. No somos nosotros como extraterrestres hablando de compliance. Aquí los que son, a los que miran nuestros colaboradores es a sus dirigentes, no precisamente a compliance. Su role model es su jefe, con lo cual sin ellos fracasaríamos. Clarísimo, muchas gracias. Andrina, antes de darle la palabra a Raúl, una pregunta, pedido de comentario que ya está hace rato de Javier Lozada. Él dice, quisiera algún comentario de cómo ven el tema comunicación en términos de nudging y de su impacto en el behavior compliance. Para mí en estos temas la comunicación se vuelve más crítica ahora. ¿Cómo lo ven?
Tema para Luciano. Es una pregunta tan, mira, es muy simple. Creo que Luciano la puede responder muy bien. Me gustaría que amplíe más la pregunta. ¿Cómo? A ver si está por ahí. Sí, Javier está. Javier. Sí, acá estoy. Aquí. Yo lo que creo es que digamos, la forma de la comunicación, sobre todo en la teoría esta del nudging, o digamos del empujón para que la gente se vuelva más compliant, es más importante todavía. Depende cómo le llegues, vas a lograr digamos, ese empujón o no. Y me parece que en términos también de cómo uno tiene que ir cambiando la cultura, ¿no? Todo lo que es la parte de behavior, también tiene una función, la comunicación extraordinaria. Y bueno, de nuevo, eso, que ya hablaron, ¿no? Pero, sí, no, está bien. Quería que te referías a algo más específico, sí. Un poco eso lo traté de introducir, Javier. En realidad hay dos instancias temporales, ¿no? Dos escenarios. Hay un escenario de corto o mediano, sobre todo de corto, que es generar el alerta o la urgencia o el tema, es decir, cómo introducimos el tema, cómo el tema es agenda, cómo se transforma en la agenda cotidiana, inmediata. Y ahí hay distintas tácticas, me parece a mí, desde usar hechos conocidos externos que pueden ser impactantes, que están en los medios y en el espacio público, utilizar casos relevantes internos que se conozcan, y ahí hay que tener una estrategia emocional, una estrategia de disrupción emocional, me parece. El otro tema, y son dos extremos, y creo que son coherentes, o sea, están conectados, es cómo trabajamos a largo plazo en comunicación, en compliance, en complementación, para que sea cultura. Es decir, en rutinas, rituales, encuentros, programas más cortos, socializando y enculturizando a grupos que no están inmediatamente, no están en la primera línea, pero que tienen que estar conociendo, ¿no? Hay distintos niveles de conocimiento, me parece a mí, de las reglas. No todos los grupos tienen que conocer lo mismo, y ahí hay todo un programa que es de mejora continua. No me parece que podamos decirle esto ya terminó, me parece que desde ese punto de vista deberíamos continuar. Pero lo que acabas de preguntar es, como todo, lo de corto plazo y lo de largo plazo, me parece. O sea, yo buscando un eje o un hilo que conecte las dos cosas. No sé si te respondí, Javier. Sí, gracias. Sí, yo creo que por ahí en este tipo de comunicación uno tiene que ir muy al generar esa conciencia digamos, en la persona, y específicamente trabajar el para qué, ¿no? El Sí. propósito de la norma. A mí me parece que hay veces hay una desatención, porque tenemos muchos temas más urgentes que compliance. En general, el que no se dedica a compliance. Tenemos otros temas, desde Netflix, desde la serie que miramos, hasta el trabajo que tenemos que hacer para cumplir nuestro objetivo en la organización, que entonces compliance aparece como algo externo. ¿Cómo hacemos para que sea relevante? Eso me parece que es clave, ¿no? Raúl, te toca a vos ahora. Ahí está. Hola a todos y todas. Gracias, Matt. Tengo un montón de preguntas, pero me voy a limitar a dos para que no sea demasiado largo. La cultura de la organización y el apoyo de la alta dirección es clave para el éxito del programa de integridad, y la comunicación como un elemento de ese programa no es ajeno a esto. Y mi pregunta es, ¿en qué medida uno, a la hora de establecer la estrategia para comunicar, no debería previamente hacer un análisis de cómo está la cultura de la organización,
para ver de qué manera se modela el mensaje y se diseña esa estrategia. Porque me da la sensación de que si todavía en la organización no tenemos una cultura madura respecto a estos temas, podríamos estar amplificando a través de una estrategia agresiva de comunicación este mensaje de cinismo o negativo del que hablábamos más temprano. O todo lo contrario, tal vez, y sea la estrategia de comunicación la que ayude a mejorar a la cultura de la organización. Entonces, quería preguntarle de qué lado va la cuestión, que desde su experiencia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con la nueva normalidad y la pandemia, y de qué manera les parece a ustedes que esta nueva forma, o las nuevas formas de comunicación que se plantean, nos afectan, nos impactan en la estrategia de la comunicación. ¿Puedo ir? Sí. Sí, dale. No, a ver, respecto a entender la cultura, sí, fundamental. Es claro que tenés que entender con quién vas a hablar, qué valoran, qué no valoran, qué cuestiones, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué atributos tienen? Si le vas a hablar a comerciales, si le vas a hablar a ingenieros, si le vas a hablar a gente que está en una cultura de la velocidad, o gente que está en una cultura, si son pragmáticos o si son teóricos. Bueno, ¿cuál es el mundo al que le estás hablando? Eso tiene que estar. O sea, no podés venir con el mismo discurso que quizás le funcionó a una empresa de una industria, pasarla a otra, así tal cual. Sí, dice, bueno, pero esto le funcionó a tal banco. Bueno, pero quizás no sos un banco, quizás sos una empresa industrial, productora de bienes o de compraventa, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que ir trabajando. También entender que hay cuestiones, por ejemplo, somos a veces muy propensos a usar lenguaje elaborado o hasta lenguaje legal, ¿sí? Y usamos una pauta de comunicación, de decir, bueno, nosotros ahora, en virtud de la FCPA y la UK Bribery Act, y decir, el pibe que te está escuchando dice, ¿de qué me estás hablando? No está mal. O sea, lo que yo quiero decir es que no coimés, ¿sí? Entonces no pagues coima. Entonces, bueno, decilo claro, concreto, al punto, ¿sí? Ese es el punto de entenderlo. Y la pandemia vino a complicar todo, ¿sí? Porque la pandemia, hablamos un poquito en la previa, generó un exceso quizás a veces de reuniones por Zoom, un exceso de tiempo. No sé ustedes, a mí me pasa, por lo menos con los que hablo muchas veces, no sé si trabajamos más horas. ¿Sí? Estamos más horas conectados, estamos más tiempo, con interrupciones propias del ritmo de una casa, ¿sí? A veces vienen los chicos y uno tiene que irse al supermercado a las 10:30 de la mañana o a las 7 me cierra, entonces tengo que salir y volver y son las 11 y estoy conectado. Y lo que tengo que trabajar es justamente cómo voy a llegar con ese mensaje que quiero decir para gente que no tiene el tiempo para escucharlo. Entonces, me desafía no tanto lo técnico, sino que me desafía la creatividad, por lo menos en mi experiencia. ¿Sí? Desafía cómo voy a llegar con ese mensaje para que quizás la gente, en lugar de tener un texto, lo pueda escuchar en un audio mientras va en el colectivo, caminando por la calle, haciendo running, haciendo algún ejercicio. ¿Sí? ¿Quién quiere conectarse a una charla de compliance mientras está haciendo ejercicio? Bueno, quizás decir, bueno, nadie. Bueno, depende. Si la charla es entretenida, quizás me engancha. ¿Sí? Bueno, nada. Hay que buscar la creatividad. Sí, yo creo también que depende lo denso del mensaje, depende de la madurez del programa. Por darte un ejemplo, un programa en su fase inicial, dependiendo además por qué surge el programa, puede ser mucho más, llamémoslo agresivo o frecuente, o utilizar multi métodos de comunicación, porque buscas un alcance masivo en un corto tiempo. Ahora, sostener esa misma intensidad a lo largo de los años, a medida que el programa va madurando, quizás sea un exceso, porque pudiera pasar lo que tú estás comentando, Raúl, que la gente se cansa o no ve el mensaje o lo borra, no se interesa, lo podrá poner de las mil y renovarlo con colores, con esto o aquello, pero ya está asentado en el colectivo
qué es lo que la empresa quiere. Entonces ya no le puedes seguir insistiendo en el mismo mensaje cuál es la expectativa de la corporativa. En todo caso, será renovarlo, pero con una quizá frecuencia y algo que lo haga diferente. En esencia va a ser lo mismo, el deber es el deber y lo que no se puede, no se puede, pero las cosas deben ir cambiando a medida que el programa y el mensaje y la cultura de compliance obviamente se va asentando. Si no, tiende a ser repetitivo, cansón, agotador y no logra su propósito. Esa, digamos, es un poco mi visión y la experiencia en cómo el programa se fue implementando con mucha comunicación inicialmente y después ya un poco más distanciada, ¿no? en el tipo de actividad. Con respecto a la pandemia, en cuanto a comunicaciones, diría que puede ser que sea más rico ahora, porque todo es virtual, en la comunicación en sí, hoy en día, antes de pandemia y en la actualidad, es virtual. Puede ser que algunas cosas ya no hagamos, que pueden ser cuadernos, con cierto tipo de mensajes, mousepad y estas cosas que eran físicas, ya no tienen sentido. El resto sigue siendo igual, con lo cual allí me parece que no es que hayamos salido perdiendo desde el punto de vista de comunicación, los medios están allí, la gente está muy, muy presente ante sus herramientas de trabajo, con lo cual todo está al alcance para hacerle llegar todo tipo de mensajes. Me parece que en ese sentido se amplió la posibilidad de comunicar compliance. Muchas gracias, Andreina. Tenemos a Teresa Padró con una pregunta. Hola, buen día. Gracias, Matías. Gracias, Andreina, Luciano y Gustavo por las exposiciones muy interesantes. Mi pregunta a los panelistas es, ¿cómo podemos hacer para comunicar una conducta indebida o reprochable cuando la compañía opera en distintos países y esa conducta tiene distinto alcance o conceptualmente distinta en los distintos países? Por ejemplo, el acoso sexual. Y cómo se hace como para, entiendo que debiéramos como neutralizar el mensaje, pero al mismo tiempo que ese mensaje sea fuerte para que todos, digamos, generar ese compromiso de, obviamente, no tener esa conducta, ¿no? Valores. Sí, Andreina, perdón. No. Una cosa es cuando estás operas en distintas jurisdicciones, algo muy importante es que las normas sean globales. No puede haber alguna adecuación a la ley local, pero se trata que la norma sea por un tema primero práctico de poderla implementar, que sean globales, es decir, el mismo tratamiento, con lo cual el estándar debiera ser el más alto, ¿no? Para que te cubra estándares inferiores. El mismo tratamiento en términos globales es como lo más recomendable. Lo que puede cambiar es el mensaje, cómo transmites la norma localmente, porque la cultura local, de vuelta, que sea inadecuado mencionar de una manera u otra, pero el resto tiene que haber una plataforma común. No es que porque en tal sitio aceptan tal cosa, yo me voy a adaptar. No, por un orden de la organización, tendría que ser una regla común. Es lo que diría. En la misma línea de lo que está diciendo Andreina, me parece que es clave el concepto de cultura corporativa, ¿no? Es decir, la diferencia entre la cultura corporativa y la cultura que está en el país en el que estás operando. Entonces, ahí hay una diferencia que hay que marcar, y la ventaja de tener esa cultura interna es como está en línea de lo que me parece decía Andreina, cómo sostener unos valores, sostener unas creencias públicas dentro de la organización suficientemente fuerte como para que puedas darte cuenta que en el entorno con el entorno tenés diferencias, pero que en la organización hay algunos patrones para respetar, ¿no? Por eso la importancia de la consolidación de esa cultura.
Sí, ahí es muy importante, coincido, y ahí es muy importante el uso del caso, ¿no? Es justamente hacer una bajada de línea donde decís en tal país o en un país donde operamos pasó tal cosa que es contrario a los valores de la compañía, ¿sí? Y los valores de la compañía son estos y estos, no sé, acoso. Entonces tuviste una situación de un acoso sexual donde en un país es claramente una situación de acoso y en otro país que tiene una cultura X es una situación normal, ¿sí? Es una situación, bueno, del día a día, así son ellos, así son ellas y hay que aceptarlo. Entonces decís, no, señores, acá operamos de esta forma, la compañía tiene estos valores, no acepta estas conductas, son inaceptables, no importa dónde estés, ¿sí? Y eso lo machacás y generás un entendimiento común, ¿sí? Cuando hablas de los altos estándares éticos, ¿sí? ¿De quién? ¿Y dónde? Y depende que esto estés parado, no, es dentro. ¿Cuál es la forma que tiene de operar tu compañía? Esta, y este estándar lo tenés que establecer uniforme para todos lados. Después la forma de transmitirlo puede, como decimos a veces, se puede tropicalizar, se puede adaptar. No es lo mismo, me ha pasado trabajar con suizos que creían que hacían un mega chiste y lo leías en América Latina y decís, no es gracioso, ¿sí? No tiene sentido. Bueno, eso lo podés adaptar. Ahora, el valor basal no tienes que cambiar. Bueno, muchas gracias, creo que clarísimo, especialmente los comentarios de Gustavo sobre los chistes suizos. Pero tenemos que llegar a un fin. Tengo una pregunta más de Betiana Azariti que creo que es importante. ¿Cómo lo tienen con el lenguaje inclusivo? Todo, todas, todes. ¿En qué medida esto es un tema para ustedes en sus comunicaciones? ¿No lo es todavía? ¿O le dicen directamente, no, déjenme en paz? ¿Cómo es? No, no lo es. En la actualidad no lo es. No es algo que tengamos Ok. ¿Gustavo, ustedes? No, tampoco. No. Todavía posiblemente va a ser cada vez más, ¿no? Algo que vamos a tener que observar, que tener en cuenta, pero me parece que eso tiene que ver con la evolución propia de la lengua real, ¿no? Del hablar, del habla. En qué medida nos entendemos y en qué medida con determinados términos o usos lingüísticos ofendemos o no. Me parece que depende mucho ahí del contexto muy cercano, ¿no? Para tomarlo, para adaptarlo o para institucionalizarlo. Bueno, creo que llegamos al fin. Muchísimas gracias a ustedes tres. Fue excelente. A mí me aportó un montón. Espero que, y estoy seguro que a los demás también. Muchas gracias por estar y nos vemos pronto en el próximo taller que probablemente va a ser en septiembre. Muchas gracias y hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.